días a todos. En este vídeo, en la Edad Moderna en España y América, vamos a ver la segunda parte del tema. Os recuerdo que estamos viendo el inicio de la Edad Moderna, así que son los siglos XV y XVI. En este vídeo vamos a tratar la conquista de América, colonización y organización de América, población y economía y sociedad en el siglo XVI en España, en la península, y también la parte de cultura y arte, que es conocida en esta época como el siglo de oro. Bien, la conquista de América. Os he puesto ahí arriba lo primero, las etapas. Es importante distinguirlas. Hay una etapa de descubrimiento, otra de conquista y otra de colonización y organización. Descubrimiento ya lo hemos visto, son los viajes de Colón, cuando se descubre el territorio. Conquista es cuando se ocupa el resto del continente, cuando se conquista militarmente y por la fuerza. Y después, colonización y organización ya se refiere a la organización económica y política del territorio. Bien, la conquista fue un proceso rápido. Entre 1519 y 1558 se conquistó el territorio entero de América del Sur, así que fue relativamente rápido, aunque tuvo un diferente grado de desarrollo, ¿no? Obviamente no fue todo de golpe, sino que hubo etapas de diferente intensidad. Los conquistadores luchaban por su riqueza personal. Los conquistadores no luchaban por la patria o por orgullo, sino que era por una riqueza o un contrato. Esos contratos se llamaban capitulaciones, son iguales, es la misma fórmula que recibió Cristóbal Colón, que también recibió una capitulación, un contrato, donde se reflejaba el dinero que iba a recibir por hacer ese trabajo. Así que era más o menos como un trabajo para los reyes. Además, esos contratos, además de darles dinero en metálico, también les daban autorizaciones o derechos a conquistar territorios y recibir privilegios en él. Etapas la conquista, tenemos dos. En la primera etapa se conquistan los grandes imperios. Hernán Cortés empieza en México y ocupa el territorio azteca, y Francisco Pizarro empieza en Perú y ocupa el territorio inca. Fijaros que no se trata de territorios vacíos. Eran territorios en América donde ya vivían personas, eran las llamadas civilizaciones precolombinas, aztecas, mayas e incas. Así que se ocupan sus territorios. No es que se ocupase un territorio vacío, sino que se desplaza a la población allí ya existente. La segunda etapa es la conquista del resto del territorio. Se conquista el resto de América del Sur, excepto Brasil, que es ocupado por Portugal, como ya vimos debido al Tratado de Tordesillas. Se ocupa Centroamérica, donde existía la cultura maya, y se ocupa también el sur de América del Norte, Florida, Texas y California actualmente. Por eso no es casualidad que en América del Norte actualmente, en el sur de Estados Unidos concretamente, haya mucha toponimia, muchos nombres de lugares con origen español, porque ya fueron ocupados por los españoles y nombrados en aquella época. Además os he puesto un mensaje ahí en rojo que es importante. Esta conquista supuso la desaparición de las culturas precolombinas, mayas, aztecas e incas, su matanza, explotación de los indígenas y el saqueo económico y territorial. Por eso es un tema un poco o bastante polémico que, por ejemplo, el 12 de octubre se celebre el Día de la Hispanidad. El 12 de octubre, como ya sabéis, es la efeméride, el aniversario del descubrimiento de América. Bueno, pues como os podéis imaginar, para la población de América del Sur no es ese evento fue más trágico que algo positivo, y por eso pues que el día de la fiesta nacional de España sea en esa fecha, pues en América del Sur es un tema polémico, por ejemplo. No entienden que se celebre tanto que estos conquistadores, ¿no? Como Cortés, Pizarro o incluso Colón como descubridor, pues sean pues, tan halagados, ¿no? en nuestro país. Es también un tema pues, a tener en cuenta y a considerar. De hecho, hubo personas como Fray Bartolomé de las Casas, que os he puesto ahí un grabado suyo, que se encargó de precisamente denunciar eso, los malos hábitos y las malas prácticas que llevaron a cabo los españoles en América. El maltrato a los indígenas, su explotación, su privación de derechos en todos los sentidos. Para ello, realizó un escrito que se llamó Brevísima Relación de la Destrucción de las Indias, que llegó a comunicar a los reyes que le recibieron para escuchar sus denuncias, sus quejas,
de este párroco que estaba evangelizando en América, y es cuando vio todos los abusos que se realizaban allí. Los reyes, bueno, se mostraron receptivos, pero parece ser que tampoco tomaron más medidas. En los mapas que os he puesto aquí podéis ver las civilizaciones aztecas, mayas e incas, donde estaban, y en ese otro mapa el trazado que hicieron el viaje de conquista de Hernán Cortés en rojo y la línea azul de Francisco Pizarro. Pasamos ahora a la tercera etapa, que sería la colonización y organización de América. Ya hemos visto el descubrimiento de Cristóbal Colón, la conquista, podríamos decir que de Hernán Cortés y Francisco Pizarro. Vemos ahora cómo se organiza y coloniza ese territorio en términos económicos y políticos. En términos políticos, el gobierno y la administración. El Consejo de las Indias controlaba desde Castilla todo lo relacionado con las colonias. Se ocupó de redactar las leyes de las Indias. Esto es importante, fijaros sobre todo el hecho de que fuera desde Castilla. Todas las decisiones políticas, todo el control político de América se realizaba desde Castilla. No había ningún órgano con poder de autogobierno en América. El territorio además se dividió en dos virreinatos, Virreinato del Perú y Virreinato de Nueva España. ¿Qué son virreinatos? Son reinos más pequeños dependientes de uno mayor. ¿No? Pues hay palabras con el mismo origen, por ejemplo, director, vicedirectores. ¿No? Pues esto es algo parecido. El reino, virreinos. Reyes, virreyes. En aquella época decidieron dividirlo en solo dos reinos, dos virreinos, Virreinato del Perú en América del Sur y Virreinato de Nueva España en la América Central y del Norte. Pero más adelante el Virreinato del Perú lo decidieron dividir en tres, porque era un territorio demasiado grande. Se dividió en el Virreinato del Perú, de Nueva Granada y de La Plata. Así que primero eran dos, del Perú y Nueva España, y finalmente más adelante se dividió en cuatro virreinatos. La explotación económica, os he puesto ahí solo tres hitos pertenecientes a actividades económicas diferentes para resumirlo. El sistema de la mita. El sistema de la mita era un trabajo obligatorio en la mina por un año que tenían que realizar los indígenas, por el cual recibían un salario muy bajo e insuficiente. El trabajo en la mina en aquella época era, imaginaros, muy duro y además se realizaba por un año entero de forma forzosa. Así que estos indígenas eran separados de sus familias, alejados de sus pueblos de origen y llevados a trabajar a las minas en condiciones infrahumanas. De hecho, la gran mayoría pues falleció trabajando en las minas y no pudieron ni regresar a sus pueblos. Las encomiendas. Esto hace referencia más a términos de agricultura. Los colonos, los españoles que ocupaban América, recibían una tierra, pero también los derechos que había sobre las personas en una especie de esclavitud. Se intentaba ocultar o tapar con que lo que se hacía era evangelizar, ¿no? Esas personas, pero en realidad pues era un tipo de esclavitud más bien, en la práctica. Estas personas tenían que trabajar en sus propios territorios y sus propios pueblos y dar todo lo que producían al colono a cambio de un pequeño porcentaje. Así que en las encomiendas lo más importante, que el colono no recibe solo la tierra, el español que va a América no solo recibe la tierra, sino también las personas que allí vivían. Y por último, la Casa de Contratación de Sevilla, una institución, un órgano del gobierno que se encargaba de todo lo relacionado con el comercio marítimo, desde crear cartografía para los viajes a América, desde contratar y formar a marineros, hasta cobrar los impuestos de todas las mercancías que salían hacia América y de todos los metales preciosos, el oro, la plata o cualquier otro tipo de mercancía, productos agrícolas y demás, que eran importados desde América. ¿Por qué en Sevilla? Sevilla, como ya sabéis, no está en la costa, no tiene puerto marítimo, pero sí que está en la desembocadura del río Guadalquivir, que ese tramo es navegable. Así que se localizó allí, entre otros motivos, pues porque era un lugar bastante seguro de cara a algún posible ataque por el mar. Consecuencias de la colonización y organización de América. Pues para los pueblos americanos, como os he dicho antes, muy negativas. Un fuerte descenso demográfico hasta casi su desaparición, prácticamente desaparecen los pueblos indígenas, por los abusos, por separación de familias, por los trabajos forzosos, etc. Para Castilla, en cambio,
obviamente fueron positivas, ya que recibió un estímulo económico, comercial sobre todo, y por los descubrimientos que hicieron, científicos, geográficos, agrícolas, al descubrir nuevos productos, pero tampoco fueron tan positivas como deberían haber sido o como en teoría parece que pudiera haber sido. La gestión no fue muy eficiente y los beneficios fueron menos de los esperados. Pasamos ahora a la parte de población, economía y sociedad en la península, en España. En el siglo XVI en España la población creció. La economía de Castilla también creció rápidamente, pero la de Aragón se estancó. Acordaros que hemos dicho que Castilla y Aragón se unieron por una unión dinástica, los mismos reyes, pero seguían teniendo instituciones y leyes independientes. Castilla era mucho más fuerte que Aragón. Aragón tenía mucho menos poder en aquella época que Castilla. Además se produce la revolución de los precios. Al haber en la península más oro llegado de América y más población, la demanda crece. Y cuando la demanda crece, ¿qué es lo que ocurre con los precios? Que los precios suben muchísimo. Así que es lo que se llama, lo que se produjo, una revolución de los precios. Los estamentos sociales se mantuvieron con escaso desarrollo de la burguesía. ¿Por qué? Porque no había mentalidad inversora. Los burgueses en aquella época no querían invertir en negocios, solo querían conseguir títulos nobiliarios, conseguir ser duque, marqués o noble en general. Y además se impuso un requisito de la limpieza de sangre. Eso significaba que para formar parte de cualquier puesto público, para ser funcionario, para participar en cualquier decisión, en cualquier puesto del Estado, no valía solo con ser católico, sino que además no podías tener antepasados judíos ni musulmanes. Así que se realizó una total persecución, ¿no?, a judíos y musulmanes para imponer pues una limpieza de sangre o el catolicismo en toda la península. Pasamos a la parte de cultura. Se consideran estos siglos, entre el XVI y el XVII, la etapa más floreciente de la cultura española, y por eso se le llama el siglo de oro. En literatura, por ejemplo, tenéis autores como Cervantes, Góngora, Calderón de la Barca, Garcilaso de la Vega, Quevedo, Zorrilla, Lope de Vega, entre otros. En el siglo XVI, en esta primera parte del siglo de oro, en arquitectura tienen lugar tres estilos. El plateresco, que tiene muchísima decoración, es un estilo renacentista, bueno, pues, con una gran decoración en las fachadas. El purismo, que simplifica y aumenta el tamaño de las decoraciones. Y el herreriano, que tiene formas simples y casi sin decoración. En escultura, tenemos esculturas sobre todo de temática religiosa, realizadas en madera y muy realistas. También se desarrollan los retablos. Los retablos son estructuras de madera que están detrás del altar de las iglesias. Y por último, en pintura se tiene una fuerte influencia de los artistas italianos y también lo que abunda es la temática religiosa. Pasamos a ver algunas imágenes de arte para que tengáis una idea de cómo eran las obras en aquella época. En cuanto al estilo plateresco, os he puesto ahí la fachada de la Universidad de Salamanca. Como veis, tiene muchísima decoración, ¿no? El término plateresco viene de los joyeros que trabajaban la plata. Así que, como veis, pues se trataba las fachadas casi como si fueran joyas, con muchísima decoración. Después, el estilo purista, el Palacio de Carlos V en la Alhambra. Bueno, pues tenéis ahí una técnica, si os fijáis, en la parte baja que se llama almohadillado. Es como, digamos, que se hunden los bordes de la sillería, de las piedras que adornan la fachada, para dar esa sensación como de relieve. El Palacio de Carlos V se mandó construir dentro de la Alhambra, como una señal, ¿no?, de poder sobre los musulmanes. La Alhambra, recordar, estaba en el Reino de Granada y era el centro, ¿no?, donde vivía el rey musulmán de la época. Acordaos también, Granada conquistado en 1492, año muy importante en la historia de España. Y por último, en arquitectura, el estilo herreriano, os he puesto ahí el monasterio del Escorial, lo tenéis aquí, sobre todo predominan formas geométricas, tanto en su plano como en las fachadas, no hay casi decoración, y lo que más interesaba para este estilo era dar una imagen de fuerza, de seriedad, de sobriedad de los monarcas de cara al exterior. En escultura, Adoración de los Magos, de Alonso Berruguete, tenéis a la izquierda. Eso es parte de un retablo.
Es parte de esa estructura de madera que se pone en las iglesias con fines decorativos detrás del altar. Y a la derecha tenéis un conjunto escultórico, el entierro de Cristo de Juan de Juni. Bueno, formado por varias figuras, como veis, abundan los tonos, los colores dorados, y eso es madera policromada, es madera coloreada. Como veis también, ¿no? Pues temática religiosa era lo, lo que se hacía en aquella época. Y en pintura lo mismo, se continúa la temática religiosa. Os he hecho aquí una selección del pintor más conocido de aquella época, que era el Greco. El Greco desarrolló un estilo que se llama el manierismo y que se caracterizaba, entre otras cosas, por dibujar las figuras y las manos muy alargadas. Como veis, los rostros y las manos están alargadas. Se aprecia muy bien en el caballero de la mano en el pecho, ese alargamiento del rostro y las manos. Y también os he puesto la delación de los pastores y el entierro del conde Orgaz. Por destacaros algo de estas obras, los colores. Los colores son muy novedosos para la época. Son casi colores flúor, ¿no? Veis ahí rojos, verdes muy intensos, amarillos o anaranjados también muy intensos. Eso iba contra los estilos o contra los gustos de la época para muchas personas, e incluso algunas de estas obras no fueron expuestas, sino que fueron almacenadas por no gustar los colores a los que encargaron estas pinturas. También en el entierro del conde Orgaz, fijaros, por ejemplo, es también muy importante, en esta división que realiza el Greco entre la parte terrenal del entierro, la parte de abajo, y la parte ya pues divina o espiritual en la parte superior de la pintura. Para terminar, para la clase bilingüe, pues os pongo aquí un esquema de resumen de todo lo que hemos visto y repasamos un poco el vocabulario, como hacemos siempre. Hemos visto primero la conquista de América, que se basó en la firma de capitulaciones y se llevó a cabo en diferentes etapas. Después hemos visto también la organización de América, basada en el gobierno de las Indias y el Consejo de las Indias, y también en la administración de las Indias, dividido en virreinatos, gobernaciones, cabildos y audiencias. Además de la parte económica, de la parte política, perdón, hemos visto cómo se organizaba económicamente América, con la minería o también con las actividades agrarias que dieron lugar a estancias, haciendas y encomiendas. En lo que respecta al comercio, se ejerció un monopolio a través de la Casa de Contratación de Sevilla. Y finalmente, en cuanto al arte, tenemos el siglo de oro en la cultura, que se reflejó en la arquitectura renacentista, que evolucionó en tres estilos: plateresco, purismo o clasicismo, reduccionista, como pone ahí, y herreriano. En escultura tenemos la escultura renacentista, y en pintura la pintura renacentista, donde destacó el Greco, y que dio también lugar a retablos, sillerías de coro, pasos procesionales y sepulcros. De estas cuatro palabras, que son igual a más complicadas, nos faltaría por ver sillerías de coro. El coro era una estructura de madera que se situaba en el centro de catedrales o grandes iglesias, y allí se sentaban el clero menor para realizar cantos durante el rezo. Por eso se llama coro. Sillería hace referencia a las sillas, así que también, bueno, pues esa mueblería, ¿no? Esos muebles en madera también fueron realizados en esa época. Bien, pues con eso terminamos el inicio de la Edad Moderna, y ya en el próximo tema, en el próximo vídeo, veremos ya la segunda parte de la Edad Moderna, que sería la correspondiente al siglo XVII.